Salmo 3. Este salmo fue escrito por mi señor David. Incluso yo estaba presente cuando todo sucedió, pues yo era la sierva del palacio. Yo le lavaba los cabellos a Tamar. Tamar era la hija de mi señor David, una hermosa doncella. Pero un día cayó una gran amargura sobre ella, pues su hermano Amnón se había enamorado de ella, al punto que había descubierto su hermosura a la fuerza. Pero después de haber sido tomada a la fuerza por su hermano, Tamar fue desechada. Y de inmediato se fue a llorar y a pedir consuelo de su hermano Absalón. Al enterarse, mi señor David no hizo nada. Me parecía extraño. ¿Por qué mi señor, un rey justo, no hiciera nada para corregir lo que había pasado? Pero después recordé lo que el profeta Natán le dijo a mi señor. Y dijo así: el Dios de Israel dice: yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aún el reino de Israel y de Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro y que voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas en plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y en plena luz del día. Esta tragedia era el principio de la consecuencia del pecado de David. Claro está que mi señor David no podía hacer nada, porque él había pecado de gran manera contra Jehová al desobedecer 3 mandamientos: el desear la mujer del prójimo, el adulterio y el haber matado a una persona inocente. Al ver a Absalón que mi señor no había actuado, él se llenó de ira y mató a Amnón. Y poco a poco fue engañando al pueblo para estar en contra de mi rey. Mi señor David, con tristeza, huyó de Absalón y en su angustia escribió el Salmo 3. Los salmos están repletos de teología, aunque en ellos encontramos los sentimientos y las experiencias que ya sea haya pasado un pueblo o un hombre. El centro de todo el salterio es Dios mismo. Aunque el rey David es muy famoso en los salmos, queda destacar que en ningún salmo la honra es para David, ni para ninguno de sus guerreros. La gloria siempre se da a Dios. Los salmos se pueden considerar un manual de oración. Salmos 3 es un salmo de confianza que tradicionalmente fue usado como un himno de la mañana.
Es el primero de los 14 salmos cuyos títulos hablan de los episodios de la vida de David. Probablemente fue escrito mientras David huía de su hijo Absalón al Monte de los Olivos. David había perdido el apoyo del pueblo, que fue engañado por Absalón, consecuencia que trajo el pecado de David. Sin embargo, aunque muchos trataron de hacerle dudar y pensaban que no había salvación para él, David ya había sido perdonado por Jehová. Ya tenía una relación con Dios. Si nos damos cuenta, al final del versículo 2 acaba con Selah. Esto era una instrucción musical que significaba aumento de volumen de los instrumentos. David tenía en cuenta que su pecado había tenido consecuencias, pero él sabía en quién poner su confianza. A pesar de que se veía la derrota de David al Absalón tomar Jerusalén y forzar a David a huir, David sabía que Absalón no estaba en el trono del monte santo de Dios. Para David, la gloria del hombre se encontraba en las cosas como la fama, prestigio, poder o posesiones. Pero para David, nada de eso era más que estar bien delante de Jehová. David tenía plena confianza y tenía la convicción que Dios ya le había perdonado y que estaba en su voluntad. De modo que clamó a Dios con toda confianza. David no solo le pedía ayuda a Jehová en su lamento, sino que al mismo tiempo le alababa, porque sabía que podía acudir a confiar en Jehová en estos tiempos de crisis. David tenía una gran confianza. Pudo dormir bien a pesar de la oposición abrumadora de los enemigos. Aquí, David nos da una evidencia de la bendición de Dios, pues solo aquel que caminaba con Dios y crece en la fe puede sentir paz en medio de tales circunstancias. Levántate, Jehová, decía. Algunos comentarios dicen que estas palabras son a lo que es Número 10:35, donde Moisés utilizó mientras los hijos de Israel andaban en el desierto. Esta es una frase militar, la que utilizan como un llamado a Dios para que saliera delante de ellos y los pudiera defender y llevarlos en victoria. David no estaba solamente preocupado por la mano de Dios sobre sí mismo, pero sobre todo por el pueblo de Dios. Él oró preservación y victoria en la prueba con Absalón solamente por su propio bien, sino porque era lo mejor para la nación. Su experiencia en la presencia de Dios le hacían entender que la salvación venía de Dios mismo. En conclusión, este es un salmo de súplica o lamentamiento. Al leer Salmos 3, casi podemos ver y oír la súplica de David a Dios, pues podemos darnos cuenta del dolor por el pecado y sus consecuencias. Pero no por esto, David perdió su confianza en el poder y en la bondad de Dios. En este salmo podemos encontrar que las vidas de pruebas se pueden convertir en vidas de gozo. Dios nos sostiene en nuestro caminar, aun cuando vemos que todos están en contra de nosotros. Admitir tu pecado temprano y confesarlos es mejor que empeorar las cosas con más pecado. Al cometer adulterio con Betsabé, David se presionó a sí mismo para tomar peores decisiones. Tenemos que entender que es crucial para parar y confesar nuestros pecados en lugar de tratarlo de encubrirlo con otros más. El inicio de David por el camino del adulterio lo llevó a él y a otros como pueblo mismo a pagar las consecuencias. Hermana, hermano, que me escuchas hoy,
te invito a que reflexionemos sobre nuestra vida y en vez de ocultar el pecado con más pecado, traigámoslos a los pies de Cristo, quien es justo para perdonar. Recordemos que cada pecado tiene su consecuencia y si nosotros estamos pasando por una tribulación debido a nuestro pecado, es importante recordar el Salmo 3 y poner toda nuestra confianza en Dios.